Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos. Acabamos de ver, por eso ingresamos un poquito más tarde, un plenario de comisiones donde se dictaminó un proyecto vinculado a las micro, pymes. Vamos a hablar en un ratito sobre eso. Un día donde hubo varias comisiones, todas encabezadas por la diputada Mónica Fein. La más importante, sin duda, tiene que ver con el fentanilo contaminado. Volvió a reunirse la comisión, volvieron algunos de los familiares de las víctimas aquí al Congreso de la Nación y volvió la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones, quien no se hizo presente, y por eso se va a reiterar la convocatoria al ministro en el contexto, lo decía ayer la diputada Fein cuando nos visitó por aquí, justamente de poder dar o construir un diálogo entre distintos poderes del Estado, en este caso el legislativo, también la justicia a través de la causa que se lleva adelante en la ciudad de La Plata y también con el Poder Ejecutivo, en este caso con el Ministerio de Salud. Van a seguir intentando los diputados convocar al ministro Lugones. Hubo una respuesta desde el Ministerio. En un ratito vamos a conversar en profundidad sobre este tema. Pero para comenzar, lo que todos los días corresponde son los títulos. La Comisión de Salud cerró el año parlamentario, se pasaron a la firma un conjunto de resoluciones y declaraciones. Argentina presentó memorándum para ingresar a la OCDE. El secretario general de esta organización, Matías Corman, se reunió con diputados nacionales. Estos son algunos de los títulos más importantes del día. Lo más destacado, sin duda, tiene que ver con lo que comentábamos hace un ratito nada más de la Comisión Investigadora de Fentanilo adulterado y o contaminado. Una larga comisión con muchos detalles del avance de la investigación. Falta todavía para que presenten su informe. Se espera que sea a principios del mes de diciembre. Por eso la oportunidad que todavía cabe para reiterar la solicitud al ministro de Salud que se haga presente junto con los directivos de la ANMAT, que es el organismo que se ocupa justamente de la trazabilidad y el seguimiento de todos los componentes vinculados con la alimentación y los medicamentos. Vamos a comentar un poco esto, vamos a comentar también con algún diputado cuáles son las situaciones que se están viviendo dentro de los bloques, porque venimos advirtiendo, cierra el año parlamentario, se están despidiendo algunos diputados, lo escuchábamos recién a Carlos Heller, a Mónica Fein, cerrando su participación en el Parlamento a partir del 9 de diciembre, cuando dejan de ser diputados, pero sin duda también las reuniones de los diferentes espacios políticos para, bueno, ir articulando, ir definiendo de cara a la nueva composición parlamentaria cómo seguir adelante. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. Contento de estar aquí con usted, bueno, en esta edición de Pasos Perdidos. Después, como viene sucediendo en estas últimas semanas, después de la finalización del trabajo de una comisión, otra jornada marcada, bueno, por despedidas sentidas, por lo que implica eso y por la partida de pesos pesados de la oposición. Sí. Decías Mónica Fein, exintendenta de Rosario, una de las principales figuras del Partido Socialista de Santa Fe. Bueno, finaliza su mandato. Carlos Heller, 5 veces diputado nacional, con, bueno, el decano, el más experimentado del recinto, que ha tenido por el respeto del resto de sus pares como un primus inter pares para comenzar distintas sesiones. Bueno, especialmente cuando llega el momento de la definición de las nuevas autoridades de la Cámara. Bueno, este es un momento para nada menor en esta coyuntura y en esta cuenta regresiva por la despedida de estos protagonistas. Sí, y también porque, bueno, se van firmando estos proyectos, los que se firmaron recién en la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa y de Asuntos Cooperativos, que hicieron una reunión conjunta, la vamos a ver en instantes en detalles, pero la idea también de ir cerrando las comisiones, ¿no? Proyectos que no esperan que lleguen al recinto, pero por lo menos sí cumplir con los compromisos con las organizaciones que estuvieron participando de estas modificaciones legislativas. Totalmente. Que quedarán para otro momento. Quedará para otro momento o para que se defina o para que el Ejecutivo también los tenga presente en el marco del escenario que se viene de extraordinarias, ¿no? Veníamos contando que el cronograma del periodo de extraordinarias habla de un fuego concentrado entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre,
un cálculo hipotético para después sesionar en febrero con una agenda muy ambiciosa que va más allá del presupuesto 2026, sino que incluye reforma laboral y reforma tributaria, y la mirada de los vaqueanos y las vaqueanas que dicen: no vamos a llegar en el verano a este ritmo de lo que espera el Poder Ejecutivo. Es algo que ya han escuchado distintas autoridades parlamentarias. Sí. Y reuniones que se van a estar concretando. Patricia Bullrich reuniéndose en el Senado como ya palpitando su rol de jefa de bloque, ordenando un poco la tropa con los senadores electos y los senadores en funciones. Mañana una reunión clave con la vicepresidenta de la Nación. Exactamente, mediodía de definiciones, mañana viernes en la Cámara Alta, una de las piezas que faltaba luego del reacomodamiento de poder que implicó el veredicto de las urnas del 26 de octubre. Porque en este contexto, lo hemos mencionado en distintas oportunidades, la gran ausente en este proceso de reconfiguración después de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que ha guardado un silencio estampa desde aquel momento hasta ahora. Se ha expresado un poco en redes sociales. Lo cierto es que ha llegado el momento de que empiece a definirse cómo va a ser ese esquema, ¿no? Hay que decidir cara a cara, y hay que decidir autoridades del bloque, hay que decidir también presidencia provisional del Senado, Además, ¿no? Que, bueno, en el Senado también se vio mucho más claramente que en la Cámara de Diputados, porque son menos legisladores, que tenía la representación del oficialismo, y eso también generó, en definitiva, algunas desorganizaciones, ¿no? Y algunas situaciones poco frecuentes en el Senado. Pero bueno, tenemos todo el programa para ir viéndolo, porque tenemos que compartir con ustedes algo importante. El presidente de la Cámara, Martín Menem, participó de la 31 conferencia de la Unión Industrial Argentina. Vamos a ir repasando algunos puntos. Destacó, bueno, el cambio legislativo que se viene obviamente a partir del 10 de diciembre. Fueron 2 años duros, un primer año, podríamos decir, muy complejo para el presidente de la Cámara, con proyectos que necesitaban aprobar en la Cámara, como la ley bases y también la ley fiscal, que se aprobó en aquel momento, en la primera parte del año 2024, y luego ya también, digamos, tramitar con la oposición, que es mayoría todavía en la Cámara de Diputados, una serie de iniciativas que rechazó la Cámara, que rechazó el Ejecutivo Nacional respecto a actualizaciones de haberes, actualizaciones de fondos para algunos sectores críticos como las jubilaciones, las universidades o la salud pediátrica. Vamos a repasar parte de lo que decía Martín Menem hoy en la conferencia de la OIA. La idea es que el Poder Ejecutivo convoca sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, seguramente hasta el 31, y después estamos viendo en qué momento retomamos, si a partir del 15, del 20 de enero. Son cuestiones a definir en estos días. Como prioridad 1 es presupuesto, que en los años anteriores no hemos podido llegar a un acuerdo de tener un presupuesto equilibrado, que es un anhelo que tenemos de dejar plasmado en el presupuesto el equilibrio fiscal que hemos llevado adelante sin tenerlo. Ahora lo queremos dejar plasmado en el presupuesto, que es la ley de leyes para lo que sería el 2026. Creo que hay una conciencia en la política argentina después de 22 meses de gobierno de que es importantísimo, y es la piedra angular del plan que está llevando adelante el presidente y el equipo económico: equilibrio fiscal, superávit, y luego un par de reformas que se necesita en la Argentina, sí o sí, para que a la estabilidad macro la acompañemos con una agilización de lo que es la economía. Y ahí estamos hablando de una modernización laboral y de una reforma tributaria. Y es probable que incorporemos lo que tenemos pendiente, que ya ingresó en la Cámara, que es el proyecto de inocencia fiscal, o dólares en el colchón, como se ha denominado públicamente. Bien. Un pedacito de su participación hoy en esta conferencia
Claudio, que bueno, lo que busca es una forma de articular entre el poder político y el sistema empresarial argentino de la rama industrial. Absolutamente. Unión Industrial Argentina que realiza su 31ª conferencia anual, un lugar que tradicionalmente ha sido un espacio de pronunciamientos políticos y no podemos dejar de leer lo que ha pasado esta mañana. Quien inauguró, quien fue el principal expositor, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con un auditorio que estaba expectante sobre las definiciones del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente en materia industrial. Y después de lo que ha sido, bueno, la cifra del crecimiento del sector industrial interanual, bueno, no hubo crecimiento, ha habido un retroceso del 0,7% interanual, en un momento en donde viene esta gran pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar en materia de política económica con el sector industrial en este momento de incremento de la importación? Y también, hay que decirlo, este es el otro punto, con una gran parte de ese empresariado, de esos empresarios industriales que por fuera de las críticas de la política económica han respaldado en las urnas al presidente Javier Milei, no solamente en las elecciones de 2025, sino también en estos comicios de medio término. Así que, por una parte, nos encontramos con un ministro de Economía, Luis Toto Caputo, afrontando esos interrogantes. Y luego también la otra gran pieza, la Cámara de Diputados. Ahí su titular, Martín Menem, otra de las apuestas del poder del oficialismo, perdón, en este escenario. Un escenario cargado de interrogantes sobre qué va a pasar con el sector industrial a partir del año que viene y en un momento en donde la gran pregunta también tiene que ver con el acuerdo con Estados Unidos, porque el canciller Pablo Quirno está en este momento negociando un acuerdo arancelario con los Estados Unidos. También Martín Menem se refirió a la relación entre la estabilidad macroeconómica o el ordenamiento de la macroeconomía y las modificaciones que requiere por iniciativa de este gobierno el sistema legal argentino. Habló además de una baja de la inflación que, según las propias predicciones y análisis del presidente de la Cámara, para el año que viene están previendo que aún sean más bajas. Gracias a Dios, el 26 de octubre la población se ha expresado, se ha plebiscitado lo que es la gestión del presidente y hemos tenido un apoyo importante de la población, lo que hace que tengamos una Cámara de Diputados más robusta en términos numéricos y también una Cámara de Senadores en el mismo sentido. No alcanza para el quórum, obviamente, pero sí como para poder tener una base más sólida para comenzar a gestionar los consensos para avanzar en diciembre. Tal cual te lo decía, primero con el presupuesto y después con el resto. Yo creo que vamos a ser exitosos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En cuanto a los consensos en el Congreso. Exactamente, vamos a ver a qué modernización laboral podemos llegar, qué puntos podemos llegar a incluir para llegar al número. Y igual que en el resto de las cuestiones, es una tarea diaria, es cuerpo a cuerpo. Y obviamente vamos a necesitar del apoyo de otros bloques y también de muchos sectores de la ciudadanía para que les transmitan a sus legisladores que esto es muy importante y no es importante para nuestro gobierno, es importante para 47 millones de argentinos que necesitan que la economía despegue y estas son herramientas fundamentales que llevan esperando mucho tiempo y que han hecho que en términos laborales haya mucha gente fuera del sistema. Claro. Hablan de proteger derechos, pero se están olvidando que hay más de 7 millones de personas que trabajan en la informalidad que no tienen ningún derecho. Entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo importante que nos permita avanzar en este sentido. Y esos acuerdos que destaca Martín Menem también tienen que ver con los vínculos que se están restableciendo con los gobernadores. Muchos de ellos tienen representantes, sin duda, aquí en la Cámara de Diputados. Algunos vieron mermada su participación en la Cámara de Diputados y en el Congreso, en general, a partir del resultado electoral del mes de octubre. Otro de los puntos que también destacó Martín Menem en esta participación que hizo en la 31 Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina tiene que ver con las expectativas también de la disminución del riesgo país y la
incorporación a la economía argentina de inversiones extranjeras. Este es otro de los fragmentos del presidente de la Cámara, Martín Menem. Lo que estamos buscando es, primero, como lo han visto ustedes, ha sido una estabilización de la macro. Teníamos con inflación descontrolada, lo que impedía cualquier tipo de ahorro y frenaba cualquier tipo de inversión. No teníamos condiciones. Esas condiciones se están logrando, probablemente para el año que viene ya no tengamos más inflación, el riesgo país se irá bajando en la medida que sigamos logrando acuerdos en términos parlamentarios y eso va a posibilitar sí o sí que el crédito empiece a jugar un papel importante. Y estas condiciones son las que seguramente necesitan todas las pymes, todos los sectores que quieran producir bienes o servicios en la Argentina, necesitan condiciones normales, estables y previsibles. Y en la medida que podamos avanzar en este sentido y podamos seguir recortando gastos en el Estado, vamos a apuntar sí o sí a una baja de impuestos. Y eso va a volver a la economía más competitiva. La reforma laboral o la modernización laboral incorporará gente también al sistema, que es gente que también termina ingresando al mercado, que es gente que también va a tomar crédito. Digo, vamos a entrar en el círculo virtuoso. Venimos con una inercia muy mala de los últimos 20 años y esta transformación nos ha costado mucho, pero soy muy optimista de que a partir de marzo ya vamos a tener estos temas ya zanjados y podamos avanzar hacia un crecimiento de más de 4 o 5 puntos por año, si Dios quiere, en los próximos años. El crecimiento es parte de lo que el presidente de la Cámara destacó también en este fragmento que compartíamos con ustedes, vinculándolo también a que el apoyo electoral que recibió el Gobierno Nacional en el 2025, en las elecciones de octubre, del 26 de octubre pasado, son un respaldo hacia el 2027. Igual planteó, siempre y cuando las modificaciones que están impulsando se puedan concretar. Modificaciones, Claudio, que se tienen que asentar en la reorganización de los vínculos aquí en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado. Bueno, es que acá está el tema. Por eso esta conferencia anual encierra un montón de preguntas que se proyectan sobre este periodo de extraordinarias. Primero, por el presupuesto. Y segundo, y eso va directamente con el Poder Ejecutivo, es, bueno, ¿cuál va a ser la relación del gobierno con el sector industrial después de estos 2 años? Indudablemente, una parte de este debate va a tener una repercusión en el recinto de la Cámara Baja y también en el Senado. Por lo pronto, y acá hay un dato muy importante, el ministro de Economía insistió en mantener el ancla fiscal, en anticipar cuál va a ser la perspectiva fiscal para el año que viene. Un titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que vaticinó un 4 o 5% de crecimiento anual. Y la otra gran pregunta, ¿cuánto de esto se va a plasmar en una política industrial de parte del Poder Ejecutivo? Bueno, este es el otro tema. En el subtexto de los pronunciamientos del sector industrial argentino, esa es la gran pregunta, el Poder Ejecutivo lo sabe, el presidente Javier Milei lo sabe, e insisto, esta es la gran paradoja. Por una parte, las preguntas económicas y por otra parte, la capitalización política de los representantes del gobierno hoy ante una gran parte de ese empresariado que aún sufriendo las consecuencias del modelo económico lo ha avalado en las urnas. Vamos a pasar un último fragmento de la participación del presidente de la Cámara, Martín Menem, en el contexto de la conferencia de la UIA número 31. Se acaba de incorporar el ministro Santilli, el Colo. Estamos trabajando de la misma manera que lo hacíamos antes con Guillermo Franco y Lisandro Catalán, ahora Manuel Adorni y el Colo Santilli. Y él se está encargando de vincularse directamente con los gobernadores. Estamos haciendo una tarea en equipo muy sólida y yo noto que hay mucha aceptación de los gobernadores, con algunos matices que tienen que ver con la regionalidad, con la diferencia, digamos, territorial, pero aún así estamos viendo que ellos quieren lo mismo que queremos nosotros y que han tomado conciencia en estos 2 años que las bases que estamos sentando son muy importantes para ellos y acá no estamos eligiendo ganadores,
todos los argentinos ganan, si a la nación le va bien, a las provincias seguramente le va a ir bien. Entonces yo veo con muy buenas perspectivas todo lo que viene. Es cuestión de seguir trabajando y no desaprovechar este momento histórico que tiene la Argentina, donde aparte de todo están subiendo los commodities, está bajando la tasa en Estados Unidos y eso creo que es un impulso y una circunstancia que no podemos desaprovechar. No podemos desaprovechar estas circunstancias, lo que plantea el presidente de la Cámara, Martín Menem. Varias cosas que anticipó también. Cómo va a ser el ritmo de las extraordinarias. El mes de diciembre, como bien anticipamos ya desde aquí, desde Diputados Televisión, se plantea como el mes para debatir el presupuesto. Recuerden que ya hay un dictamen de presupuesto, Claudio, que va a perder vigencia el 9 de diciembre. Exactamente. Y un barajar y dar de nuevo, porque algunos dicen en el oficialismo, no. Desde el 10 de diciembre... vamos con otro presupuesto. Redefinimos varias de las pautas que se habían acordado. Una pregunta también, ¿no? Porque hay que ver cuánto de eso se termina plasmando después del 10 de diciembre. Sí hay un dato, y es la cantidad de reuniones que está teniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con ese dictamen de presupuesto como base de las anotaciones que toma, mientras el que toma las decisiones es el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Bueno, creo que finalmente vamos a saber cuando arranque diciembre, si finalmente el diseño del presupuesto 2026 implica cambios directamente proporcionales a las expectativas del gobierno después de las elecciones del 26 de octubre, y eso implicaría un nuevo dictamen, o si van a mantener la letra de lo que había sido acordado hasta ahora, en donde lo han contado distintos cronistas parlamentarios después de la firma del dictamen, que fue desempatado por la firma doble de Berti Venegas Lynch, con el doble juego de un Diego Santilli jugando como ministro del Interior designado y como integrante de la Comisión de Presupuesto. Pero hay que ver, porque lo que había quedado plasmado y especialmente anticipado es que el derrotero de lo que viene depende precisamente de esos gobernadores que están siendo recibidos en la Casa Rosada. Exactamente, lo decía también el presidente de la Cámara en uno de los fragmentos que compartimos hace un ratito en su participación en la conferencia de la UIA, respecto a que tienen una mejor posición, una mejor cantidad de miembros en su bloque, pero que no alcanza para el quórum propio, así que la negociación está en curso en este momento. Repasamos un poco en imágenes lo que ha pasado también en estos últimos días, en estas últimas 24 horas, donde se aceleraron algunas comisiones que firmaron dictamen. En este caso vamos a repasar lo que sucedió en la Comisión de Salud, que preside Pablo Sheldin, que se estuvieron reuniendo en la jornada del día de ayer para dictaminar una serie de iniciativas, algunas que tienen que ver, obviamente, con la prevención de discapacidades en los diagnósticos prenatales. Así que ahí vamos a compartir con ustedes un poco de estas imágenes para que, bueno, también vayamos viendo cómo va concluyendo. Siempre las últimas 2 semanas de noviembre son muy vertiginosas respecto a comisiones que intentan por lo menos concluir su trabajo con la firma de algunos dictámenes, algunos proyectos de resolución y de declaración que han emitido las comisiones en función también de este otro rol que tiene el Congreso de la Nación, no solamente de aprobar legislaciones, sino también de reconocer algunas de las acciones que se están llevando adelante. También se estuvo trabajando en la Comisión de Ciencia y Tecnología el día martes, en relación sobre todo al debate de la inteligencia artificial, y firmar también un dictamen mayoritario, en este caso propiciado por sectores de la oposición, respecto a un marco regulatorio en relación a la inteligencia artificial. Un trabajo que se hizo, Claudio, con especialistas durante varios encuentros a lo largo del año, sin expectativas de que se concrete este marco regulatorio, pero sí sembrando una semilla, podríamos decir. Semilla, efectivamente. Bueno, podríamos decir que en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside hasta los primeros días de diciembre y que concluye su mandato, el diputado Daniel Goyán, sanitarista, bueno, hay 2 semillas. Una que es la que tiene que ver con la declaración de la emergencia para el sistema de ciencia y tecnología, que también implicó un largo trabajo de esta comisión, largas sesiones informativas con muchos invitados que dieron cuenta de la situación actual del complejo de ciencia y tecnología argentino. Y la otra pieza tiene que ver con lo que está pasando a nivel mundial, y me refiero a la búsqueda y a la exploración legislativa
para regular la inteligencia artificial. Este es un tema que ha sumado distintos proyectos desde el comienzo del año. En Pasos Perdidos, en distintas oportunidades, hemos dado cuenta de estas iniciativas presentadas, pero llegó el momento de la síntesis. Y con la síntesis, Sí. la cristalización de estas coincidencias para abrir la puerta de lo que también encierra un debate ideológico y también de carácter económico. Si regular o no regular la inteligencia artificial y la centralidad que puede llegar a tener en el debate político y también tecnológico del año que viene. Exacto, y también, bueno, un debate que no sea solamente en la Argentina, lo dejó bien en claro ayer el diputado Goyán cuando cerraba el debate, no es una pretensión de intervenir en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial, sino ir marcando algunas pautas, sobre todo con respecto a el uso indebido de estas herramientas, ¿no? Venía muy fresco, se habló también en función a esto de los videos que son fake, que no son reales, la campaña de desprestigio que se hizo en definitiva contrario al voto por la candidata Silvia Lospenato durante las elecciones, el proceso electoral, 24 horas antes del proceso electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Otras informaciones que circularon, por ejemplo, con declaraciones apócrifas de algún gobernador. Bueno, son preocupaciones que se plantearon sobre la necesidad de visibilizar que esas producciones o esos contenidos están hechos con inteligencia artificial. Algo había parecido también cuando el Papa Francisco apareció con una campera plateada, ¿te acordás? Exactamente. Gigante. Bueno, La necesidad de señalizar que esa imagen no es real, ¿no? enorme desafío para todos los congresos del mundo, porque lo que está pasando es precisamente en distintos congresos de distintas naciones del mundo ver cuál va a ser la forma de regular la inteligencia artificial. En los proyectos presentados aquí en el Congreso de la Nación Argentina y en la Cámara de Diputados, bueno, los proyectos tienen dos capítulos. En un aspecto se enfocan en el software, en el desarrollo de software que permite llevar adelante tareas de inteligencia artificial. El otro capítulo es la robótica. Y en ese plano, la otra pieza es cuál es el rol de regulación del Estado y cuánto es lo que puede controlar. En la intervención y la utilización de la inteligencia artificial en campañas electorales, bueno, lo que nos hemos encontrado también son proyectos presentados para reformar el Código Electoral y para aumentar también distintas penas en un contexto en donde también este proceso de la inteligencia artificial significa un desafío, como ha surgido este año, para la justicia electoral, especialmente en términos de control y de utilización del Código Nacional Electoral, así tal como está redactado para cumplir las tareas de control, especialmente en momentos críticos. ¿Por qué momentos críticos? Porque lo hemos visto durante este extenso calendario electoral, la utilización de la inteligencia artificial en momentos muy delicados de la decisión democrática que lleva al veredicto de las urnas, es decir, en el momento de la veda, en esas 48 horas que se abren luego de la finalización de la campaña y en donde empieza esa cuenta regresiva. Ahí el marketing político ha ido mucho más lejos con la utilización de información falsa a través de esto, de herramientas de inteligencia artificial. Otro de los temas tiene que ver con la comisión investigadora, lo decíamos hoy temprano, de fentanilo contaminado y o adulterado. Vamos a ver también un poco de imágenes. Decíamos que la diputada Mónica Fein, que preside esta comisión, también luego mantuvo varias reuniones en el medio y estaban esperando al ministro de Salud, Mario Lugones, más de 3 horas, la comisión del día de hoy, y vemos a las secretarias y vicepresidentas de la comisión que tuvieron un rol fundamental. Así es. No solamente en todo el proceso de esta comisión, que destacaron además la articulación de fuerzas políticas diversas, en llevar adelante el funcionamiento de la misma, sino porque tanto Silvana Giudice como Tolosa Paz, una diputada de la Libertad Avanza, actualmente exdiputada del PRO y la otra diputada de Unión por la Patria, les tocó leer las respuestas que enviaron los ministerios a los que habían convocado. Por un lado, Tolosa Paz respondió o leyó parte de las respuestas del Ministerio de Salud y del ANMAT, que depende del Ministerio de Salud, sobre más de 29 preguntas que le habían remitido. Insistieron los diputados en que venga Mario Lugones la próxima semana y Silvana Giudice hizo lo propio respecto al Ministerio de Seguridad. Explicó cómo venían trabajando en la vigilancia de todo este tipo de sustancias y opioides que intervienen en la producción ilegal de sustancias
adictivas prohibidas, ¿no? Pero bueno, como el fentanilo es un producto que se utiliza dentro de la farmacología, dentro del sistema hospitalario, bueno, también tuvieron que hacer esa diferenciación porque una preocupación de la comisión era si ese fentanilo adulterado que había circulado y por el cual murieron más de 120 personas, Así es. por causas vinculadas, todavía no está tan claro, está investigando la justicia, toda esta situación específicamente de las muertes. Lo que sí querían trazar los diputados es un mapa de la situación, ¿no? Un mapa sobre esta situación en donde uno de los principales motores han sido, una vez más, los familiares de las víctimas, Sí. que también son víctimas, y han sido los motores que originaron esta comisión que, si pensamos hace algunos meses atrás, resultaba impensada. Sí, hubo 3 intentos en el recinto para poder aprobarla. Y estamos viendo en las imágenes parte de esos protagonistas, de esos intentos. No solamente eso, sino también el desafío, y van varios desafíos ya, a la capacidad del Congreso para citar a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Es larga la lista de quienes se han inasistido a los pedidos, no solamente a las citaciones de comisiones, sino también a quienes han sido citados en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional para hacer lo que se llama una interpelación, aunque la palabra interpelación no aparece en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Otra gran pregunta, hablábamos de interrogantes que sobresalen en la escena política en este momento mientras corre la cuenta regresiva hasta el 10 de diciembre. Bueno, otro gran interrogante es ¿cuál va a ser el futuro de esta comisión investigadora, en tanto vinculado a las comisiones como a las conclusiones, perdón, y también a la información que pueda conseguir? Creo que ahí hay una gran diferencia porque, insisto, el motor tiene que ver con los familiares de las víctimas, que también son víctimas y que en este contexto no creo que dejen que la comisión avance y quede sin pena ni gloria, sin ninguna definición política, teniendo en cuenta este otro punto, que mientras avanza el proceso judicial que lleva adelante el juez Kreplak en La Plata, nos encontramos con un magistrado que también afrontó un duro embate de parte del Poder Ejecutivo Nacional y especialmente del presidente Javier Milei, que había planteado la posibilidad de recusarlo para sacarlo de ese tribunal. Bueno, fueron estos mismos protagonistas que estoy mencionando, las víctimas del caso del fentanilo, las primeras en salir a pedirle al presidente de que no apunte sus cañones contra un juez, porque estaban totalmente confiados respecto al trabajo del magistrado. Sí. Magistrado que es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Parece muy lejano, pero esto formó parte de un clima electoral muy caliente, en el mes de cruzado, octubre. exactamente, cruzado por acusaciones, interrogantes, que en el marco de esta Cámara de Diputados fue sintetizada, pero a partir de la insistencia de las víctimas. Sí, y un rol muy importante, nos comentaba ayer Mónica Fein respecto a esto, que nos visitó aquí en la Cámara, acá en el canal, en Pasos Perdidos, que se habían trasladado la semana pasada hasta Rosario, Además, pudieron hablar con 12 víctimas, familiares de personas que fallecieron producto de alguna relación con este fentanilo adulterado, las responsabilidades penales del laboratorio también, que es uno de los puntos que destacaba la presidenta de la comisión más relevantes del avance de la investigación judicial, pero también, por otro lado, la necesidad de la coordinación con el Ejecutivo Nacional, porque lo que llegan a la conclusión, eso es lo que se va a dar a conocer con el informe, todavía no hay fecha de la presentación del informe, pero hasta el 9 de diciembre pueden funcionar en la comisión, eso se aprobó en el marco del recinto de la Cámara. Además, la diputada Mónica Fein deja su mandato ya el 9 de diciembre, así que va a estar concluyendo en esos días justamente el trabajo de esta comisión. Tiene que ver específicamente con las propuestas de modificación legislativa que apuntan para los próximos periodos. Cómo ajustar los mecanismos para que los estándares de calidad de la producción de medicamentos frente también a una desregulación de la importación. Otra preocupación que también hoy se conoció y se vio en la comisión investigadora por el fentanilo adulterado. Así que muchas cosas quedan por delante. Después de la pausa seguimos conversando sobre estos temas.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, en un programa un poco más sintético, porque hoy fue día de comisiones importantes aquí en la Cámara de Diputados, principalmente la investigadora sobre el fentanilo contaminado, pero después otras comisiones de pymes, de organizaciones no gubernamentales, que también estuvieron dictaminando algunas comisiones, algunos proyectos de resolución y algunos proyectos de ley también que dejan su marca aquí, porque, como siempre les recordamos, el 9 de diciembre todos los proyectos con dictamen, si no fueron tratados hasta ese momento en el recinto, pierden su estado parlamentario por el recambio de integrantes de la Cámara. Hablando de integrantes de la Cámara, nos vamos rápidamente a nuestra entrevista el día de hoy y la presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Sergio Capozzi del PRO de la provincia de Río Negro por estos minutitos aquí en Pasos Perdidos. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma los saluda. Estamos junto a Claudio Mardones en el estudio. ¿Cómo están ustedes? No, el agradecido soy yo. Por favor, diputado. Estuvo hoy reunido en la Cámara Baja con los integrantes de la OCDE que están, bueno, no sé si es un grupo de amistad o es un grupo de cooperación que institucionalmente tiene la Cámara. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las expectativas de esta articulación? Bueno, para nosotros es muy importante. Este grupo de amistad lo creó el diputado Laspina hace ya un par de años. Lamentablemente él ahora nos abandona, termina su mandato el 9 de diciembre. Ese cargo va a quedar vacante, pero en este año se ha producido una novedad muy importante en relación al OCDE, que es la firma del memorándum. Argentina aspira a sumarse al OCDE desde el año 16. Sí. Y sin embargo no dimos pasos significativos hasta ahora. Con el recambio de gobierno tomó un nuevo impulso, entonces ayer tuvimos la posibilidad de reunirnos con el quien es secretario general, también con el encargado de Relaciones Institucionales y fundamentalmente con Guita, que es una joven que tiene a su cargo todos los aspectos legales. Sí. Y esto va a convivir, entra más o menos en paralelo con la intención que tiene la Argentina de, junto con los demás miembros del CONOSUR, del Mercosur, de suscribir el famoso y tan esperado convenio con la Comunidad Europea. Sí. Si bien OCDE es mucho más allá que la Comunidad Europea, porque lo integran 38 países, no solo de esa comunidad, sino del resto de estos que nosotros llamamos y que los consideramos los países desarrollados. Y la importancia con Argentina tiene que ver con esto que usted decía, facilitar los acuerdos posibles
económicos entre la Unión Europea y el Mercosur y esta parte de la región. Ese es uno de los principales Y no, objetivos. es uno de los objetivos, pero también lo que tenemos en cuenta a partir de todo esto, hay una persona que se llama Marcelo Scaglione, Sí. que es el representante de OCDE acá en la Argentina, y él, yo creo que tiene más millas que el dueño de aerolíneas, o no digamos el dueño de aerolíneas, digamos alguna privada, Claro. pero porque se pasa toda su vida arriba de un avión, yendo provincia por provincia, porque desde la OCDE hay muchos planes que están financiados por organismos internacionales y que contribuyen a una mejor gobernanza, principalmente la desburocratización, el hacer gobiernos digitales, Sí. transparentes, las licitaciones que pueden ser online, la recorrección y todo el tratamiento de residuos. Para nosotros, yo soy barilochense y lamentablemente tenemos una cucarda que es el segundo vertedero a cielo abierto más grande de la Argentina y Wow. está considerado entre los 50 más contaminantes del No mundo. sabía. Son miles, bueno, lamentablemente es una realidad y eso afecta no solo a la vista, que mirá lo que te voy a decir, en cierto modo es lo de menos, afecta a miles de personas que viven en las Claro. inmediaciones. ¿Es Ahí un tenemos basurero dos a cielo barrios. abierto, digamos? Sí, es basurero a cielo Bien. abierto de dimensiones descomunales, son Wow. hectáreas y hectáreas que continuamente están las topadoras removiendo y tratando de enterrar esos residuos, no se clasifican y, como decía recién, hay 3 barrios alrededor de ellos, inclusive barrios que digamos son de clase media alta, barrios privados, pero también están los otros, como Pilar 1, Pilar 2, que son barrios populares, a donde el índice de cáncer de pulmón está por sobre la media del resto de la ciudad y también de la Argentina. Y las deficiencias respiratorias como el EPOC también. Entonces, esto lo tenemos que resolver no mañana, hoy. Y OCDE tiene un montón de herramientas para hacerlo. Además, porque en el mundo el manejo de la basura es un negocio. De ahí se obtiene no solo energía, sino se recicla. Pero lamentablemente la sociedad rionegrina no comprende esto y seguimos sin calificar o clasificar nuestros residuos. Diputado Capozzi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, Hola, Claudia. quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos para dialogar con usted, para consultarle sobre otro tema. Lo saco brevemente sobre las expectativas respecto a esto que usted bien menciona, ¿no? Una firma con la OCDE desde el año 2016, así que año que viene cumplimos 10 años. Pero bueno, también habla de los momentos políticos. Y hablando de los momentos políticos, el partido al que usted pertenece, el PRO, viene de una semana con definiciones. El expresidente Mauricio Macri convocó a lo que sería la última reunión del año del Consejo Nacional del PRO. ¿Qué evaluación tomaron ustedes del macrismo de Río Negro a partir de estas definiciones, en donde un Mauricio Macri que viene del encuentro en la residencia de Olivos con el presidente Javier Milei, enterarse de la salida de Guillermo Francos como jefe de gabinete, también de Lisandro Catalán, el reemplazo de Francos por Diego Santilli, el compañero de su bancada? Y esta situación, ¿en qué situación está el PRO, diputado, para usted después de esta reunión que encabezó el expresidente Mauricio Macri? Bueno, fue una reunión más que interesante, pero que ratifica el rumbo que tiene el PRO. Nosotros, para la audiencia, aclaramos o recordamos que no suscribimos una alianza en Río Negro con La Libertad Avanza, decidimos ir con lista propia porque no coincidíamos con una serie de proyectos ni tampoco con las personas que encabezaban las listas. Entonces decidimos separarnos. Parece que en un primer momento sí habíamos acordado, pero cuando vimos quiénes iban a ser los titulares de las distintas cortes, es decir, candidatos a senadores, candidatos a diputados, decidimos ir solos. Y esto con el aval del partido a nivel nacional, que ya allá por el mes de junio, julio, en una reunión que tuvimos en Vicente López con el presidente del partido, Mauricio Macri,
él nos había anticipado que la decisión era que cada distrito tomara el camino que consideraba el más oportuno, el más Libertad de prudente. acción. Libertad de acción para cada uno de los distritos, y así lo hicimos. Y bueno, y creo que no nos equivocamos, porque los candidatos que lamentablemente se llevó la Libertad Avanza en Río Negro no fueron los mejores, y perdimos una oportunidad única, que era que una alianza entre ellos y nosotros hubiese permitido a esta provincia tener 2 senadores, cosa que de 2 senadores que representen al 54-56% de la población, que en noviembre del 23 votó el cambio y que lo ratificó ahora en octubre. Bueno, esto fue lamentable para nosotros no poder haber acordado con ellos, pero lo que ahora nos impone es redoblar esfuerzos, porque la campaña provincial, digamos, es muy corta, porque nosotros vamos a tener elecciones para gobernador, y acá se renueva toda la legislatura en marzo del 27, es decir, nos faltan aproximadamente 14, 15 meses para las elecciones, y hay que caminar. Es la 4ª provincia más extensa del país, y tenemos una de las poblaciones más pequeñas. La nuestra se equipara a algún municipio, y no de los más grandes, del conurbano bonaerense, ¿no? Diputado, lo vuelvo a traer de nuevo un poco al Congreso. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos con usted, que son ya las últimas actividades parlamentarias. Presupuesto es lo próximo que está a la vista. ¿Cómo analiza usted la posibilidad de que finalmente se apruebe un presupuesto? ¿Cree que se tiene que sostener el dictamen consensuado con los sectores de la oposición, que va a haber un nuevo dictamen post renovación de las bancas, más o menos su mirada sobre este presupuesto? Bueno, nosotros apoyamos el dictamen, que fue el de la mayoría, con el desempate del presidente de la comisión, pero con una observación que hace a la participación y a las sumas que Nación le está debiendo a la ciudad de Buenos Aires. Y en particular a lo que hace a mi provincia y a todo el país. Yo no me quedo satisfecho con la cantidad que se destina a valores nominales y reales, lamentablemente, para lo que es ciencia y tecnología. Yo represento una provincia que está al borde de su gran despegue, a donde tiene todo por hacer, sobre todo en lo que es energía, no solo las energías renovables, sino lo que es inteligencia artificial. Ya el gobierno ha anunciado la instalación en nuestra región de una planta de inteligencia artificial con una inversión aproximadamente de 25.000 millones de dólares. Estamos en pleno proceso de construcción de 2 oleoductos y gasoductos que no solo atraviesan la provincia de Río Negro, sino también la de Neuquén. Y bueno, y mi ciudad tiene un nivel de lo que podría ser científico por sobre la media del país. Acá tenemos INVAP, acá tenemos la CONEA, acá tenemos el Instituto Balseiro, tenemos por lo menos 7 empresas vinculadas a la ciencia y tecnología. Entonces creemos que lo que se ha destinado a esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos un país pobre, porque tener los recursos naturales, ya lo decía hace más de 200 años Manuel Belgrano, contar con recursos naturales no hace rico a un país, sino el valor agregado que uno le da a esos recursos naturales. Entonces, explotar esto, la posibilidad de los vientos, la posibilidad del sol, la posibilidad de los recursos que tenemos bajo tierra, las tierras raras, precisamente, y la temperatura que permiten que estas empresas, las mineras, desarrollen sus actividades aquí en la región, tenemos que aprovecharlo, y para eso se necesita plata. Diputado, precisamente en ese capítulo queremos aprovechar que estamos hablando con un diputado que forma parte de un bloque aliado del oficialismo, que, como usted bien puntualiza, en su provincia fueron por separado, pero ¿qué expectativa tiene usted para el año que viene después de esto que nos está contando, y qué es la preocupación respecto a las partidas presupuestarias para ciencia y tecnología, después de que finalmente hubiera un dictamen en esa comisión de ciencia y tecnología para declarar
la emergencia, sobre todo el sistema de investigación y tecnología del país, pero puntualizo en su provincia. Si no hay cambios con las definiciones presupuestarias para ciencia y tecnología, ¿qué va a pasar con el INVAP, por ejemplo, que es una de las empresas que, como usted menciona, más importantes de la provincia en materia de innovación y desarrollo tecnológico? Bueno, ahí tengo que aclarar algo. INVAP no es nacional, INVAP es provincial. La dueña de INVAP es la provincia de Río Negro, con participación Del Estado Nacional. estatal minoritaria. Es la Estado Nacional, pero la dueña es la provincia y surgió allá hace 43 años por iniciativa de Cacho Tegui, que en ese momento era el presidente de la CONEA, y algo que tal vez también la gente ignora, es que la CONEA no puede registrar, no puede patentar sus descubrimientos, sus desarrollos ¿Por qué? tecnológicos. Un absurdo, está prohibido por ley. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros financiarnos? Bueno, Cacho Tegui la vio hace 43 años y dijo, tenemos que crear una empresa. Lo consultó, le hizo la propuesta al que era gobernador de la provincia por ese entonces, y que se creó INVAP, que es una empresa destacada a nivel mundial, ¿no? En este momento tenemos aproximadamente una decena de científicos trabajando en Países Bajos y ya están finalizando la construcción de un centro atómico que se llama Palace, y es uno más de los tantos que se han construido en el mundo gracias a INVAP. Entonces, esta es una oportunidad única, pero no es tanto lo que el Estado Nacional tiene que invertir en INVAP, sino que lo que tiene que hacer es pagarle lo que le debe, que son más de 50.000 millones de pesos. Y eso para una empresa de 2.000 empleados, de los cuales el 80% son científicos, es muy importante. Diputado, y por último también preguntarle, estamos cerrando el año parlamentario, se está planteando la posibilidad de que en extraordinaria se debata una reforma laboral y una reforma tributaria. ¿Qué consideraciones tiene de estos proyectos? ¿Cree que se tienen que discutir en conjunto? ¿Cree que se tiene que impulsar modificaciones en áreas específicas? Hablaba usted justamente de la ciencia y la tecnología, se hablaba también en estos días del trabajo del sistema de salud, por ejemplo. ¿Qué modificaciones le parece propicias para esta etapa del desarrollo argentino? Mira, yo soy autoridad en la Comisión de Trabajo, precisamente, así que este es un tema que a mí me interesa muchísimo, no de ahora, sino de toda la vida. Soy abogado vinculado a lo que es derecho del trabajo desde, a los 17 años ingresé en un juzgado del trabajo. Ahí conocí a mi mujer, así que Ah, los perfecto. dos nos dedicamos lo mismo, así que es toda una vida. Y Argentina tuvo un desarrollo en lo que es materia de legislación laboral que arrancó ya por el año 1905, cuando se prohibió el trabajo dominical. Poco tiempo más, 2 años después, tuvimos una ley sobre la jornada laboral. En el 15 fuimos el segundo país del mundo que reglamentó las indemnizaciones, estableció el sistema indemnizatorio en caso de accidentes de trabajo. Ya por el 30 estallaron una serie de leyes. Y bueno, es sabido la creación en el 43 de la Secretaría de Sí. Trabajo. Pero, ¿qué nos pasó en los últimos años? Nos estancamos. ¿Por qué? Por intereses sectoriales y por falta de diálogo. Esto lo tenemos que decir claramente. Tuvimos una ley modelo, como fue y como es la 27744, que es la ley de contrato de Sí. trabajo, pero que salvo maquillaje sigue vigente hace 51 años. Y la mayoría de los convenios colectivos de trabajo también son de esa época. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada más vivo que las relaciones laborales, son mutantes, cambian todos los días. Hace 5 años atrás, esto que estamos haciendo ahora no existía, ninguno sabía que existía Meet, Zoom, ni nada por el estilo. Hoy es una herramienta de trabajo que ha cambiado el mundo. Las aplicaciones, el trabajador independiente, las relaciones laborales que antes uno decía, voy a empezar a trabajar en esta empresa y sueño con jubilarme acá. Eso no existe más. Hoy la rotación del trabajador es no más de 6 años. Todas estas cosas de derecho individual tenemos que actualizarlas, ayornarlas, y hoy estábamos hablando del OCDE. Bueno, el OCDE
plantea una serie de reformas que son necesarias para ingresar a este sistema. Y todo tiene que ser, y hay que ser claro, yo no hablo de reforma laboral, sino de modernización laboral. Se trata de defender los derechos que ya están y mejorarlos. Por ejemplo, mejorar el sistema de licencias, mejorar el sistema de jornada laboral, que es rudimentaria, es estanca. Uno no puede negociar con su empleador qué días trabajar y en qué horarios trabajar. Y también desde dónde trabajar, ¿no? Las aplicaciones, la tecnología nos viene pasando por encima, nos supera, pero las leyes vienen atrás. Entonces hay que ayornar el derecho del trabajo. Muchas gracias, diputado. Pero antes le quería preguntar, porque me quedé con el inicio de la respuesta a esta pregunta, que comentó que usted desde muy joven estuvo en el foro laboral. Algo que se dice mucho tiene que ver con la industria del juicio. ¿Hay tal industria del juicio o hay una sobredimensión de algunos hechos que afectan en algunas áreas del trabajo? Te puedo asegurar, y pongo la mano en el fuego, que no hay mejor inversión que un juicio. ¿Por qué? Porque hay un caos en este momento. Cada juez establece y aplica el sistema de actualización de los créditos los créditos laborales de la forma que quiere. Pero no es que de una ciudad, de un pueblo o de una provincia a otro. La misma Cámara, hoy con las distintas cámaras que tiene la Justicia Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, que se resiste a pasarle estos expedientes a la recientemente creada Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, como ordenó la Corte Suprema, establece índices de capitalización que llevan a la quiebra a muchas empresas. Entonces, nuestra propuesta, que ya tiene la aprobación de la comisión en su momento, establece un sistema de actualización de los créditos laborales conforme la variación del índice de precio al consumidor más una tasa del 3%. Fue largo el debate en cuanto a qué índice actualizar. Algunos decían que podía ser el RIPTE, que es este índice que se crea conforme la masa salarial dividida por la cantidad de trabajadores registrados. Pero hay veces que los salarios están atrasados. Entonces, ¿cómo puede pasar ahora? Entonces, al estar atrasado, la indemnización sería menor a la debida. Entonces, consideramos que lo más justo y lo más aproximado cuando los índices son transparentes, como lo son ahora, es el índice de precio al consumidor. Muchísimas gracias, diputado. Lo aprovechamos incluso con su conocimiento específico para aclarar algunos de los aspectos de los discursos públicos, ¿no?, que circulan en torno a la reforma laboral. Muchas gracias y mirá, sí. Daría para varios programas. Lo invitamos un día para que venga en este tiempo, cuando ande por aquí por la ciudad, para conversar, porque bueno, son puntos que va a haber que aclarar mucho en el contexto del debate que se viene. Así que siempre aquí las puertas abiertas. Te cierro con esto y te robo un segundo más. Si no se mejoran y no se dinamizan los salarios, nunca vamos a poder mejorar las prestaciones previsionales. Muy buena reflexión. Gracias, diputado. Hasta cualquier momento. Que sigan bien. Bueno, la palabra del diputado Capozzi de la provincia de Río Negro, del PRO, bien claro ha dejado su pertenencia en este contexto, Claudio, donde se reunió el día de ayer. El PRO, como bien vos le preguntabas, va aclarando un poco el panorama por ahora con el Congreso que se viene. Bueno, y con Capozzi nos encontramos con una de las fotos federales que componen el rompecabezas del PRO en este momento. Capozzi con claridad planteaba cuáles eran sus diferencias con La Libertad Avanza. Especialmente una de las críticas tiene que ver con la senadora electa Lorena Villaverde, actual diputada nacional, que a partir del 10 de diciembre estará en el Senado de la Nación. Bueno, en ese contexto no hubo una alquimia de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO. No es el único distrito, pero sí sigue sobrevolando este planteo que hizo Mauricio Macri antes de la última cena en Olivos, cuando lo dijo en Chile. País que además este fin de semana va a tener elecciones presidenciales. Bueno, Macri, uno de los invitados especiales en ese cronograma, dijo: en 2027 el PRO va a tener candidato propio. Bueno, esa es la gran pregunta que sigue sobrevolando y que quedó picando en el tablero después de esta última reunión del año del Consejo Nacional del PRO. Muchas gracias, Claudio. Nos reencontramos la semana que viene. Por supuesto. Ya ahí estamos pisando los últimos días de las sesiones ordinarias 2025. De esta manera nos despedimos. Hasta mañana a las 16:30 en Pasos Perdidos, pero sigan con la continuidad de Diputados Televisión.